en la penumbra de la historia, donde la gloria de los héroes se funde con la oscuridad de los monstruos, yacen relatos que nuestra era ha preferido olvidar o, peor aún, simplificar en cuentos para niños. Son historias taladas en piedra y sangre, susurros de terror que se aferran a las almenas de castillos en ruinas. Nos hablan de la fragilidad del alma humana, de cómo la misma mano que puede alzar un estandarte de santidad puede también empuñar la daga del más abyecto de los demonios. Esta noche, descendemos a una de esas criptas, la más profunda y perturbadora de todas. No buscamos un rey que murió por traición o en el fragor de la batalla. Buscamos el eco de un alma que se descompuso en vida, un hombre que fue la diestra de una santa y la encarnación del mal absoluto. Su nombre fue Giles de Rhys, mariscal de Francia, compañero de armas de Juana de Arco. Un nombre que en su tiempo fue sinónimo de valor y nobleza, y que se transformó en la advertencia más terrible sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón del poder. Su final no fue el de un guerrero, sino el de una bestia acorralada. En la plaza pública de Nantes, el 26 de octubre de 1440, la multitud no vio a un héroe caído, sino a un monstruo desenmascarado, un depredador de niños cuyas confesiones helaron la sangre de Europa. Pero ¿es esa toda la verdad? ¿Fue simplemente un noble que sucumbió a la locura y la perversión, o fue la víctima de una conspiración tan vasta y metódica que su único crimen fue ser demasiado rico y poderoso en un mundo de lobos? Para desentrañar el enigma de Giles de Rhys, debemos viajar más allá de su ejecución, más allá de los gritos de sus supuestas víctimas y de los muros de sus salas de tortura. Debemos regresar al principio, a la forja de un héroe, y seguir el rastro de la ponzona que corrompió el oro hasta convertirlo en la más vil de las escorias. Porque en la historia de su caída, la Iglesia, el Estado y la nobleza jugaron una partida de ajedrez con su vida, y las piezas sacrificadas fueron cientos de niños inocentes y, quizás, la verdad misma. Prepárense pues, el viaje que emprendemos no es solo al siglo XV, sino a las profundidades del alma humana, donde la línea que separa al santo del demonio es tan fina como el filo de una navaja. En el tumultuoso amanecer del siglo XV, en el corazón de una Francia desgarrada por la guerra de los 100 años, nació Giles de Montmorency Laval, barón de Rhys. Vino al mundo alrededor de 1404 en el castillo de Champtoche-sur-Loire, un bastión formidable cuyas piedras eran testigos de la inestable y violenta realidad de la época. No era el hijo de un rey, pero su linaje era casi tan ilustre y, crucialmente, su herencia estaba destinada a ser una de las más vastas del reino. Descendía de dos de las familias más poderosas de Bretaña y Anjou, los Montmorency Laval y los Craon. Esta sangre azul le prometía un futuro de poder e influencia, pero también lo arrojaba de cabeza a un nido de víboras de ambiciones familiares y políticas. Su infancia, lejos de ser un idilio aristocrático, fue una prematura lección sobre la crueldad y la traición. Quedó huérfano de padre a los 9 años y, poco después, su madre, Marie de Craon, volvió a casarse, dejando a Giles y a su hermano René bajo la custodia de su abuelo materno, Jean de Craon. Este hombre, Jean de Craon, sería la figura determinante y más funesta en la formación del joven Giles. Era un personaje implacable, un estratega movido por una codicia insaciable y una ambición dinástica que no conocía límites morales. Vio en sus nietos no a niños que necesitaban guía, sino a instrumentos para la expansión de su propio poder. Ignorando las últimas voluntades de su yerno, que había designado otros tutores, Craon se hizo con el control absoluto de los niños y de su colosal fortuna. La educación de Giles no fue la de un erudito ni la de un cortesano refinado, fue la de un señor de la guerra. Aprendió latín sí, pero su verdadero adiestramiento fue en el manejo de la espada, la lanza y la estrategia militar. Creció entre soldados, mercenarios y las constantes intrigas de la nobleza bretona. Su abuelo, en su afán por consolidar alianzas, lo obligó a un matrimonio a los 16 años con una rica heredera, Catherine de Thouars. El enlace fue un acto de violencia apenas disimulada. Para asegurar el consentimiento, Jean de Craon secuestró a la joven novia y la mantuvo cautiva hasta que la boda se consumó en 1420. Este fue el mundo que moldeó a Giles, un universo donde la fuerza bruta prevalecía sobre la ley,
La ambición personal justificaba cualquier ultraje y los lazos familiares eran cadenas de conveniencia. Mientras Giles se convertía en un joven experto en el arte de la guerra, Francia se desangraba. Los ingleses y sus aliados borgonones controlaban vastas extensiones del territorio, incluyendo París. El rey legítimo, Carlos VII, era un monarca sin corona, apodado despectivamente el Rey de Bourges, cuya autoridad era constantemente desafiada. El reino necesitaba un milagro, un catalizador que reavivara la llama de la resistencia. Y entonces, de la pequeña aldea de Domremy, surgió una figura impensable, una joven campesina analfabeta que afirmaba escuchar las voces de los santos, Juana de Arco. Cuando en 1429 Juana llegó a la corte de Carlos V en Chinon, su mensaje de esperanza divina electrizó a la nobleza desmoralizada. Entre los que respondieron a su llamada con más fervor se encontraba el joven y acaudalado Giles de Rys. A sus 25 años, ya era un veterano de varias escaramuzas y un comandante respetado, vio en Juana no solo una líder espiritual, sino la encarnación de la causa por la que había sido entrenado para luchar toda su vida. Puso su fortuna y sus hombres al servicio de la doncella de Orleans. Se convirtió en uno de sus lugartenientes más cercanos, su guardaespaldas personal en el fragor de la batalla. Juntos, cabalgaron en la legendaria campana del Loira. Lucharon codo con codo en el asedio de Orleans, una victoria que cambió el curso de la guerra. Giles estuvo allí, en primera línea, protegiendo a Juana mientras él la inspiraba a las tropas con su estandarte. Participó en las victorias de Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency y, de forma decisiva, en la batalla de Patay, donde el ejército inglés fue aplastado. Por su valentía y su inquebrantable lealtad a la causa, tras la coronación de Carlos VII en Reims, un evento que Juana había profetizado y hecho posible, Giles de Rys fue honrado con el título más prestigioso del reino, Mariscal de Francia. En ese momento, en el pináculo de la gloria, Giles era la personificación del caballero cristiano. Pío, valiente, leal y victorioso, era un héroe nacional, un salvador del reino, la espada que había protegido a la santa. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado la espiral de tinieblas que estaba a punto de engullirlo. Como un hombre que había arriesgado su vida por una santa pudo convertirse en un monstruo que sacrificaba niños a los demonios, la respuesta yace oculta en el laberinto de su propia mente, una mente que, tras la gloria de la guerra, se encontró con un vacío que ninguna victoria podía llenar. La captura y ejecución de Juana de Arco en 1431 marcó un punto de inflexión no solo para Francia, sino para el alma de Giles de Rys, la mujer a la que había venerado como una enviada de Dios, la camarada junto a la que había cabalgado hacia la gloria. Fue quemada en la hoguera por hereje, abandonada por el mismo rey al que habían entronizado. Para Giles, este evento fue un cataclismo espiritual. Si la santidad podía ser declarada herejía, si la fe podía ser traicionada con tal cinismo por el poder terrenal, ¿qué sentido tenía el orden divino y moral del mundo? Se retiró de la corte y de la vida militar activa, regresando a sus vastos dominios, un hombre inmensamente rico y poderoso, pero profundamente desilusionado y espiritualmente a la deriva. Fue entonces cuando comenzó la segunda fase de su vida, una que lo alejaría del campo de batalla para sumergirlo en un torbellino de extravagancia, arte y, finalmente, ocultismo. En sus castillos, especialmente en Tifauges y Machecul, Giles intentó llenar el vacío existencial con un derroche de lujo sin precedentes. Se convirtió en un mecenas de las artes, pero a una escala megalomana y ruinosa. Su obsesión principal fue el teatro. Montó una obra fastuosa de su propia autoría, El misterio del asedio de Orleans, una dramatización de sus hazanas bélicas junto a Juana. No escatimó en gastos. Contrató a cientos de actores y extras, encargó vestuarios opulentos bordados en oro y pieles, y construyó escenarios móviles elaborados. La producción recorrió varias ciudades, ofreciendo representaciones gratuitas al público, un gesto de generosidad que enmascaraba una necesidad desesperada de revivir su momento de gloria.
Sostuvo una capilla personal con un coro de niños cantores que rivalizaba en esplendor con la del Papa, vistiéndolos con ropajes escarlatas y armino. Su séquito personal era una corte en sí misma compuesta por caballeros, clérigos, músicos y sirvientes. Este estilo de vida era insostenible. En pocos años, Gilles dilapidó una de las mayores fortunas de Francia, vendiendo y empenando sus tierras y señorios a un ritmo frenético, a menudo a precios irrisorios, para financiar sus caprichos. Su propia familia, alarmada por la hemorragia de su patrimonio, consiguió que el rey Carlos XX emitiera un decreto en 1435 prohibiéndole vender más propiedades. La nobleza local, especialmente el ambicioso duque de Bretaña, Jean-Vie, observaba con avidez cómo el héroe de Francia se precipitaba hacia la bancarrota, esperando el momento oportuno para abalanzarse sobre los restos de su imperio. La ruina financiera fue el catalizador que empujó a Gilles de la extravagancia a la oscuridad. Desesperado por recuperar su fortuna, se volvió hacia la única disciplina que prometía soluciones milagrosas, la alquimia. Su búsqueda del secreto de la transmutación de metales en oro lo llevó a rodearse de un nuevo tipo de corte, charlatanes, hechiceros y supuestos magos que vieron en la desesperación del mariscal una oportunidad de oro. Figuras como Eustache Blanchet, un clérigo renegado, y Roger de Briqueville, su leal pero inescrupuloso escudero, se convirtieron en sus intermediarios en la búsqueda de conocimiento prohibido. Fue a través de ellos que Gilles entró en contacto con un personaje que selaría su destino, un clérigo y hechicero florentino llamado Francesco Prelati. Prelati llegó a Tifauges en 1439, afirmando ser un experto en artes oscuras y tener la capacidad de invocar demonios. Cautivó por completo a Gilles con su carisma y sus promesas. Le aseguró que la alquimia por sí sola era un camino lento e incierto. La verdadera fuente de riqueza y poder ilimitados residía en pactar con los poderes infernales. Para ello, le dijo, era necesario invocar a un demonio personal, al que llamó Baron. Las crónicas del juicio detallan los rituales que Prelati y Gilles comenzaron a practicar en las entrañas del castillo de Tifauges. Se adentraron en la nigromancia, la magia negra y la demonología. Prelati convenció a Gilles de que para que el demonio Baron se manifestara y concediera sus deseos, oro, conocimiento y poder, eran necesarios sacrificios, ofrendas que fueran puras e inocentes, y aquí es donde la historia de Gilles de Rais da su giro más monstruoso y definitivo. Los rumores que durante años habían sido susurros ahogados sobre la desaparición de niños y jóvenes en las vastas tierras del Barón comenzaron a tomar una forma aterradora y concreta. Los campesinos locales hablaban con pánico de niños que iban a pedir limosna a los castillos de Gilles y nunca más eran vistos. Chicos enviados a servir como pajes o miembros del coro que se desvanecían sin dejar rastro. La búsqueda desesperada de oro a través de la magia negra se había transformado, o quizás siempre lo fue, en una excusa para una depravación mucho más profunda y personal. La espiral descendente se había convertido en un abismo, y en su fondo, el héroe de Francia, guiado por la mano de un hechicero italiano, comenzó a coleccionar las almas de los inocentes. El castillo de Tifauges, una imponente fortaleza en la confluencia de dos ríos, se transformó en el epicentro de un horror inimaginable. Lo que había sido un símbolo del poderío militar de Gilles de Rais se convirtió en un laberinto de pesadilla, un matadero privado oculto tras muros de piedra. La escala de los crímenes, según la confesión posterior del propio Gilles, desafía la comprensión. Entre 1432 y 1440, un periodo de 8 años, él y sus cómplices más cercanos, un círculo íntimo que incluye a sus primos y sirvientes Gilles de Sille y Roger de Briqueville, y a sus sirvientes de confianza Poitou y Henriette Griart, desarrollaron un sistema metódico para atraer, secuestrar y asesinar niños. Las víctimas eran generalmente niños y niñas de entre 8 y 14 años, a menudo hijos de campesinos, atraídos a los castillos con promesas de trabajo, comida o una vida mejor como pajes. Una vez dentro, las puertas se cerraban y no había escapatoria. El deterioro de Gilles fue absoluto. Los rituales de Prelati, que inicialmente buscaban la invocación de demonios para obtener riqueza,
se convirtieron en un pretexto para satisfacer una compulsión sádica y homicida que parecía consumir por completo al mariscal. Los testimonios y la confesión describen escenas de una depravación atroz. Giles no era un mero espectador. Era el actor principal en estos dramas de muerte. Se recreaba en el terror de sus víctimas, experimentando con diferentes métodos de tortura y asesinato. El patrón de los crímenes era macabro. Los niños sufrían horribles tormentos y eran asesinados de diversas formas. Giles exhibía una mórbida obsesión con los cuerpos, legando a comportamientos sumamente inquietantes o a percibir una particular belleza en sus víctimas mientras fallecían. Mientras tanto, en las aldeas y pueblos que rodeaban los dominios de Raíz, el pánico crecía. La desaparición de decenas, quizás cientos de niños, no podía pasar desapercibida. Los padres desesperados buscaban a sus hijos, pero se topaban con un muro de silencio y miedo. ¿Quién se atrevería a acusar abiertamente a uno de los hombres más poderosos del reino, un mariscal de Francia y héroe de guerra? La justicia local era impotente o estaba comprada. Giles de Raíz era la ley en sus tierras. Los cuerpos de las víctimas eran quemados en las enormes chimeneas de los castillos o arrojados a las letrinas y fosas sépticas, eliminando cualquier evidencia física. Sin embargo, los rumores eran persistentes y se extendían como una plaga. La figura del gran señor, antes admirado, se fue teniendo de una reputación siniestra, convirtiéndose en el ogro de los cuentos populares, el hombre del que las madres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados. El reloj que marcaría su caída ya estaba en marcha, pero no fue la desesperación de los campesinos lo que lo activó. Sería un acto de arrogancia, un error fatal nacido de la sensación de impunidad absoluta que había desarrollado, lo que finalmente atraería sobre él la atención de un poder que sí podía desafiarlo, la Iglesia. En un acto de disputa territorial, Giles atacó y secuestró a un clérigo, Jean Le Ferron, en una iglesia. Al hacerlo, no solo cometió un crimen contra un hombre, sino que profanó un lugar sagrado, declarando la guerra, en esencia, a la autoridad eclesiástica. Fue el principio del fin. El obispo de Nantes, Jean de Malestroit, un hombre con sus propias ambiciones y una antigua enemistad con Raíz, encontró por fin la excusa que necesitaba para actuar. El secuestro del clérigo Jean Le Ferron fue la chispa que encendió la pradera. Este acto, cometido en la iglesia de Saint-Étienne de Mermorte, fue una afrenta directa y pública a la autoridad de la iglesia. El obispo de Nantes, Jean de Malestroit, vio su oportunidad. No solo era una ofensa canónica grave, sino que le proporcionaba la jurisdicción para iniciar una investigación eclesiástica contra el mariscal. A esta causa se unió con entusiasmo el duque de Bretaña, Jean Vive, quien tenía un interés mucho más terrenal, las vastas y codiciadas tierras de Giles de Raíz. Con el respaldo del duque, Malestroit lanzó una investigación a gran escala en el verano de 1440. Por primera vez, se dio voz a los rumores que durante años habían aterrorizado la región. Los investigadores episcopales recorrieron las parroquias, recogiendo los testimonios de los padres que habían perdido a sus hijos. Decenas de familias se presentaron, uniendo sus tragedias individuales en una acusación colectiva abrumadora. El héroe de Francia fue formalmente acusado de herejía, sodomía, brujería y, por supuesto, del asesinato de más de 100 niños. En septiembre de 1440, Giles de Raíz fue arrestado junto con sus principales cómplices. Se enfrentó a 2 juicios simultáneos en Nantes, uno eclesiástico, presidido por el obispo Malestroit, y uno secular, supervisado por el duque de Bretaña. El juicio eclesiástico fue el primero y el más crucial. Inicialmente, Giles adoptó una postura desafiante y arrogante. Se negó a reconocer la autoridad de la corte, insultó a sus jueces y se proclamó inocente, amparándose en sus privilegios como mariscal de Francia. Sin embargo, la presión era inmensa. La corte lo amenazó con la excomunión, un castigo que no solo lo condenaría espiritualmente, sino que liberaría a sus vasallos de cualquier juramento de lealtad, dejándolo completamente solo. Y lo que es más importante, la amenaza de la tortura pendía sobre él. Aunque como noble de alto rango tenía ciertas protecciones, sus cómplices no. Bajo interrogatorio,
Henriette y Poitou confesaron con todo lujo de detalles los horrores cometidos en los castillos, implicando directamente a su señor. Sus testimonios pintaban un cuadro tan espantoso que la defensa de Giles se derrumbó. El 21 de octubre, algo en Giles se quebró. Ya fuera por el miedo a la tortura, el peso de la culpa o un deseo de salvar su alma ante la inminente condena, su actitud cambió drásticamente. Entró en la sala del tribunal, se arrodilló y, entre lágrimas, pronunció una confesión pública completa y espeluznante. Durante horas, relató con una memoria escalofriante los crímenes que había cometido. Describió cómo seleccionaba a sus víctimas, los métodos de tortura y asesinato, su fascinación por los cuerpos sin vida y el placer estético y sexual que obtenía de sus actos. Su confesión superó incluso las acusaciones más terribles. Habló de más de 140 víctimas, aunque admitió haber perdido la cuenta. Pidió perdón a Dios y a los padres de los niños que había asesinado, instándolos a rezar por su alma. Esta confesión, dramática y abyecta, selló su destino. La corte eclesiástica lo declaró culpable de heredia y lo entregó al brazo secular para su sentencia. El tribunal civil, basándose en la misma confesión y en los testimonios de sus cómplices, lo condenó a muerte por asesinato y otros crímenes. La última noche del que fuera el compañero de Juana de Arco transcurrió en la oscuridad de una celda, no como un héroe esperando el alba de una batalla, sino como un monstruo condenado esperando el abrazo del verdugo. El instante final de su vida se acercaba, y con él, la pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Fue esta confesión la catarsis de un pecador arrepentido o la última actuación de un hombre destruido por un sistema que lo quería muerto a cualquier precio? El día de la ejecución, el 26 de octubre de 1440, una atmósfera de solemnidad macabra se apoderó de la ciudad de Nantes. Gilles de Rais, el hombre que había cabalgado hacia la gloria, caminó hacia su muerte con una piedad y una compostura que desconcertaron a los presentes. En un último gesto de su antiguo estatus, se le concedió un final menos deshonroso que el de sus cómplices. Mientras que Henriette y Poitou fueron colgados y sus cuerpos quemados hasta las cenizas, a Giles se le prometió que su cuerpo sería retirado de la pira antes de ser consumido por las llamas para que pudiera recibir un entierro cristiano. Aceptó su destino con resignación, pasando sus últimas horas en oración. En el prado de Biesse, a las afueras de las murallas de la ciudad, se habían erigido 3 horcas. Giles pidió ser ejecutado primero para no tener que presenciar la muerte de sus sirvientes, a quienes había arrastrado con él al abismo. De pie en la plataforma, se dirigió a la multitud una vez más, reafirmando su culpa y pidiendo oraciones. Luego, el verdugo ajustó la soga, fue colgado y, casi inmediatamente, la pira de lena bajo sus pies fue encendida. Murió rápidamente por estrangulamiento. Cumpliendo la promesa, su cuerpo fue bajado del fuego, ennegrecido pero intacto, y entregado a un grupo de damas nobles de su familia que esperaban para llevárselo y darle sepultura en la iglesia de los Carmelitas de Nantes. El cadáver del gran mariscal apenas se había enfriado cuando comenzó el festín de los cuervos. Las consecuencias inmediatas de su muerte fueron, ante todo, económicas y políticas. El duque de Bretaña, Janvier, y otros nobles influyentes que habían instigado su caída, se abalanzaron sobre los despojos de su inmenso patrimonio. Las tierras, castillos y señoríos que Giles no había logrado vender fueron confiscados por la corona ducal y redistribuidos entre sus aliados. La familia de Rais, que había intentado proteger su legado, fue en gran parte despojada. El juicio y ejecución sirvieron como una advertencia brutal para cualquier otro gran señor feudal que osara desafiar la autoridad centralizadora del duque o del rey. La maquinaria del Estado y de la Iglesia había demostrado su capacidad para aplastar incluso a la figura más poderosa. En cuanto a sus cómplices, el hechicero italiano Francesco Prelati, el supuesto catalizador de la caída demoníaca de Giles, tuvo un destino diferente. A pesar de ser una figura central en los rituales y la corrupción del mariscal, recibió una sentencia sorprendentemente indulgente: cadena perpetua. Logró escapar de la prisión de Nantes y continuó su carrera como mago y estafador durante varios años más,
hasta que finalmente fue capturado y ejecutado por otros crímenes en Angers. Este trato relativamente benévolo ha alimentado las teorías de que Prelati pudo haber sido un agente provocador, una pieza clave en la trampa tendida a Gilles de Rais. El caos inmediato fue, por tanto, un caos ordenado, la culminación de un plan meticulosamente ejecutado para eliminar a un noble incómodo y redistribuir su riqueza. Para el pueblo, la ejecución fue una catarsis, el ogro había sido destruido, y una sensación de alivio se mezcló con el horror de sus crímenes revelados. El caso se convirtió en una leyenda instantánea, una historia de advertencia contada en tabernas y junto al fuego. La escala de la depravación era tal que trascendía la realidad para entrar en el reino del mito. Sin embargo, incluso en ese momento, surgieron nuevas incógnitas. Era posible que un solo hombre, por muy depravado que fuera, hubiera podido llevar a cabo tal carnicería durante tanto tiempo sin ser descubierto. Porque su confesión fue tan perfecta, tan completa, tan convenientemente alineada con las acusaciones de la Iglesia, la ausencia casi total de pruebas materiales. Los cuerpos nunca fueron recuperados de forma que pudieran ser contados o identificados. Dejó un vacío que la confesión llenó por completo. El cadáver de Gilles de Rais fue enterrado, pero las preguntas sobre su vida y su muerte apenas comenzaban a germinar, plantando las semillas de un debate histórico que perdura hasta nuestros días. El eco de la ejecución de Gilles de Rais resonó mucho más allá del siglo fin. A corto plazo, su caída sirvió como un potente instrumento de propaganda para el poder centralizador. Consolidó la autoridad del duque de Bretaña y del rey de Francia, demostrando que ninguna figura feudal, sin importar su estatus o su pasado heroico, era intocable. A largo plazo, sin embargo, su legado se transformó de una manera inesperada y perdurable. La figura histórica del mariscal asesino se fundió en el crisol del folclore europeo, convirtiéndose en la inspiración más probable para uno de los cuentos de hadas más oscuros y famosos, Barba Azul, Barbe Bleue, popularizado por Charles Perrault en 1697. El noble rico y misterioso con un secreto terrible en su castillo, la prohibición de entrar en una habitación cerrada y el descubrimiento de los cuerpos de sus víctimas anteriores. Todos estos elementos del cuento parecen reflejar, de forma distorsionada y simbólica, la historia de Gilles de Rais y los horrores de Tifauges. Así, el monstruo histórico fue inmortalizado como un arquetipo del terror doméstico. Durante siglos, la culpabilidad de Gilles de Rais fue un hecho incuestionable, un capítulo cerrado de la historia de la depravación humana. Sin embargo, en el siglo XV, surgieron voces revisionistas que comenzaron a cuestionar la narrativa oficial. Historiadores como Gilbert Proutot y, más notablemente, el escritor y polemista Jean-Pierre Bayard, plantearon una teoría alternativa radical. Gilles de Rais no fue un monstruo, sino la víctima de una de las conspiraciones judiciales más exitosas de la historia. Argumentan que el juicio fue una farsa orquestada por el duque Jean-Ville y el obispo Malestroit con un único objetivo: confiscar su inmensa fortuna. Señalan numerosas irregularidades en el proceso, la falta de pruebas físicas concluyentes, la dependencia casi total de una confesión obtenida bajo amenaza de tortura extrema, el conflicto de intereses de sus jueces, que se beneficiaron directamente de su caída, y la sospechosa indulgencia mostrada hacia figuras clave como Prelati. Según esta visión, Gilles fue un noble disoluto y arrogante, sí, pero sus crímenes fueron enormemente exagerados o incluso fabricados por sus enemigos. Su extravagancia y su interés por el ocultismo lo convirtieron en un objetivo fácil, un chivo expiatorio perfecto para una iglesia que buscaba reafirmar su autoridad moral y un Estado que buscaba consolidar su poder político y económico. Esta visión revisionista no es universalmente aceptada, y muchos historiadores mantienen que, si bien el juicio pudo tener motivaciones políticas, la evidencia de los testimonios de los padres y la naturaleza detallada de su propia confesión apuntan a una culpabilidad real. El legado de Gilles de Rais, por lo tanto, permanece dividido, atrapado en una dualidad irresoluble. Es a la vez el asesino en serie sádico de la versión oficial y la víctima trágica de la codicia y la conspiración en la versión revisionista.
Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza ambigua de la verdad histórica, que a menudo es escrita por los vencedores. Nos recuerda que detrás de cada monstruo legendario puede haber una compleja red de intrigas políticas y que la justicia, especialmente en épocas de poder absoluto, puede ser un arma de doble filo. La lección final de la vida y muerte de Gilles de Rais no es una simple moraleja sobre el bien y el mal. Es una advertencia sobre la facilidad con la que la gloria puede pudrirse en depravación y, quizás más inquietante aún, sobre la facilidad con que la verdad puede ser enterrada bajo el peso de la ambición. Y así, la pregunta persiste, flotando como un fantasma sobre su tumba olvidada. ¿Enterramos en Nantes los restos de un demonio arrepentido, o los de un héroe traicionado, cuya mayor atrocidad fue construida por las mismas manos que lo llevaron a la horca? La respuesta, quizás, yace para siempre en el silencio de los niños que nunca regresaron a casa.